Honestamente, durante estas semanas hemos sentido cierta sensación de descontento, de desesperanza, de molestia, de rabia, porque honestamente, no sé si les pasa, nosotros no logramos comprender qué puede haber en la cabeza de una persona, más aún alguien que viene formándose años, leyendo los escritos sagrados, hablando acerca del servicio y de tratar de ser una mejor persona y de ganarse el cielo. Si estamos formados en eso, nosotros no logramos entender cómo es que alguien puede llegar a violentar, abusar sexualmente de pequeños, ¿no? Es difícil de entender y solo el hecho de hacerse la figura en la mente nos causa escalofríos. Pero bueno, hay que tratar de entender a la mente humana también. No, obviamente esto no quiere decir que hay que justificar nada, pero están caminando entre nosotros y hay que ver cómo lidiar con ellos. Para ver en esa óptica, en esa perspectiva y con este contexto, estoy junto a Marinés Salazar. Ella nos va a acompañar, ella es educadora, especialista en sexualidad y es directora de Sinergia. Bienvenida, querida Marinés, un gusto tenerte. Hola, Jorge Luis. Igual siempre un gusto compartir con toda la gente de Bolivia. Triste igual que tú frente a todos estos hechos, pero también creo que se ha destapado algo que sabíamos. Por los siglos de los siglos, amén. Sí, correcto. Es algo que no sorprende demasiado, porque la gente sabía que en diferentes iglesias, no solamente en la Iglesia Católica, han habido pastores, sacerdotes que han aprovechado de esta cercanía que se tiene con la gente, con la comunidad, para realizar estos y otros actos. En el caso de lo que hemos visto ahora, estamos viendo 3 formas de violencia sexual por lo menos. Una de ellas tiene que ver con el acoso, otra que tiene que ver con la seducción, ambas se relacionan con el delito de abuso sexual, y la otra que tiene que ver con la violación. Entonces, es muy importante que como comunidad entendamos que efectivamente son personas las que cometen el delito, hay evidencia de ello, pero la evidencia que ahora nos está sacudiendo es la protección que da la jerarquía de una iglesia a personas que cometen estos delitos. Esto es lo que tenemos que tener claro. Por eso hay todo este revuelo. Debería haber por cada situación, Jorge Luis, pero en este momento tenemos una jerarquía en Bolivia, en otros países, desde Roma, que van cubriendo y van destinando a estas personas de un lado a otro y pues nos llega también a nosotros. Contra esto es contra lo que tenemos que reaccionar. Claro, contra el poder, digamos, la hegemonía de la Iglesia Católica y de haber durante años ocultado esto, ¿no? Sí, sí. Verdaderamente. Pero a ver, ¿cuál es el perfil de una persona así? ¿Qué tipo de infancia puede haber tenido una persona así? ¿Cómo uno se transforma en alguien que le gusta a los niños? Bueno, a ver, primero hay que diferenciar la pedofilia de la pederastia. Esto es muy importante, ¿no? La pedofilia tiene que ver con una parafilia, decimos los psicólogos, una atracción fuera de la norma por un objeto erótico diferente al tradicional, que puede ser la relación de pareja con tu par, ¿no? La parafilia tiene que ver con la atracción erótica por niñas, niños, adolescentes, aunque en el tema de púberes y adolescentes se llama hebefilia. No hay un gen de la pedofilia. Se entiende más bien que estas personas desde muy pequeñas han podido vivir diferentes abandonos, han podido vivir un apego muy, muy fuerte hacia alguna persona que le estaba criando y ha sentido un rechazo. Entonces se quedó en esta búsqueda de sensaciones en su cuerpo, como lo hacen todos los niños y niñas, pero no ha madurado sexualmente como para ir a buscar una pareja, un par. Esto es lo que se entiende después de la pedofilia. Hay muchas personas en el mundo que viven la pedofilia y muchas personas que la van controlando, pero
al mismo tiempo están en riesgo de encontrarse con personas que puedan despertar el ataque a su objeto erótico, en este caso niñas, niños, adolescentes. Y estas personas que tienen esta característica pedófila, en lugar de asistir a un proceso terapéutico que les ayude a controlar estas sensaciones que tienen. No se cura. No, no se trata de una enfermedad, ¿no? No son enfermos, no son locos, no son trastornados, son personas que tienen una condición que realmente tienen que controlar, porque si no controlan, pasan a la pederastia. La pederastia ya es... ¿Una condición de qué tipo, pero? Es una condición afectiva, emocional, que tiene que ver con la atracción erótica, ¿no? Así como hay personas que tienen atracción porque no tiene cura. Nosotros llamamos enfermedad a todo aquello que ataca a un órgano, a alguna parte del sistema de vida de las personas y que necesita ser... puede ser curado a través de medicamentos, tratamientos, etc. Pero la locura y qué sé yo, digamos, gente que tiene ganas de hacer daño, o tiene un tipo de, no sé, pues, psicópatas, Sí, etc. los psicópatas tampoco se son curan, locos. ¿no? No. Tampoco se curan, No. pero sí es una distorsión, una falta Sí, de percepción sí. de la realidad. Tenemos un desequilibrio, incluso en el caso que estás hablando de un trastorno, pero todo ello tiene que ser controlado bajo el raciocinio de la persona y por eso puede asistir a un proceso terapéutico. En el caso de una persona que tenga pedofilia, al hacerse consciente de que se siente atraído por niños, niñas, adolescentes, en lugar de personas adultas, tiene que asistir a un proceso terapéutico para controlar estas sensaciones y para irlas manejando, ojalá aplanando esta atracción que siente. Pero si por el contrario, en lugar de asistir a un proceso terapéutico clínico, lo que hace es buscar espacios donde hay niñas, niños, adolescentes, personas vulnerables, ahí ya vemos una tendencia a la comisión de un delito. Sí. En este caso, la pederastia es un delito que tiene que ser denunciado, no tiene que ser tolerado. Muchas veces he escuchado de algunas personas decir, son seres humanos, sí, todos somos seres humanos, los psicópatas también, pero todos tenemos raciocinio y podemos controlar estas acciones. Ahora, yo quisiera saber cómo los padres podemos estar atentos, ¿no? ¿Cómo podemos identificar? Porque lo último que queremos es que le pase a nuestros hijos, ¿no? Y ¿cuáles son las alertas que nos pueden dar de este tipo de personas? ¿De quiénes tenemos que tener cuidado? Bueno, estas personas que se encuentran demasiado cercanas a niños, niñas, adolescentes en situación de vulnerabilidad. Cuando decimos demasiado cercanas, estamos hablando de cercanía física, por ejemplo. Por eso es tan importante que nuestros niños, niñas, adolescentes aprendan que su cuerpo es su territorio, que nadie más que ellos lo pueden tocar, que vayan aprendiendo que ciertas cercanías, ciertas formas de abrazo, de beso, son propias de pareja y otras son propias de la familia. Que si hay algún tocamiento de nalgas, piernas, genitales, de inmediato tienen que manifestarlo. Y nosotros como padres y madres tenemos que estar alerta porque pueden existir tías, tíos, padres, madres, pueden existir educadores, sacerdotes, es decir, gente que tiene poder sobre nuestros niños y niñas. O sea, ¿estamos hablando que también pasa con mujeres? Claro, claro. No es tan común que se No oiga. es tan común, no es tan común. ¿Por qué? Porque socialmente se exacerba la erotización en el varón. Desde muy pequeño se le dice, ¿tienes chica? ¿No tienes chica? ¿Ya tienes pareja? ¿Cuántas tienes? Es decir, desde muy pequeños se prepara a los varones para desarrollar estas acciones, aunque no nos damos cuenta. También han existido casos aislados en mujeres, pero existe. Entonces no es solamente un tema de hombres. Ahora, en el caso del que estamos viendo, Jorge Luis, es momento que
como sociedad entendamos que el sacerdocio es un oficio y es muy importante no atribuirles este lugar de padre al sacerdote o de madre a la monja, ¿no? ¿Por qué? Porque ya un acoso, un abuso, una violación para un niño, niña, adolescente es grave, lastima mucho sus afectos, por ahí más grave que a una persona adulta, porque no sabe cómo manejar, cómo identificar lo que le está sucediendo. Pero cuando esta tiene una característica incestuosa, cuando viene del padre, de la madre, de los hermanos, realmente es doblemente grave porque se rompe esta estructura de relacionamiento consigo mismo y socialmente. Y si al sacerdote le llamamos padre, le damos este lugar y cuando rompe con estas acciones, esta relación de protección, se vuelve incestuosa y por eso como sociedad en este momento estamos totalmente dolidos, conmocionados. Ahora, Marinés, quiero hablar de las víctimas. Quiero hablar acerca de qué pasa con un niño cuando es violentado de esta manera. ¿Qué podemos esperar de su vida adulta? Bueno, con pena debo decir que 7 de cada 10 mujeres en Bolivia han vivido violencia sexual de algún tipo y 3 de cada 10 hombres. Antes se pensaba que en el caso de los hombres no podía ser. Hoy tenemos la evidencia. Y 1 de cada 3 niños vive violencia sexual. Entonces, realmente tenemos que pensar que un niño o una niña cuando vive una situación como esta, primero le cuesta manejar lo que le está pasando. Yo he tenido el dolor de escuchar a una niña decir, me han roto mis piernitas, refiriéndose a una violación. Lo manifiesto con dolor, ¿por qué? Porque vean que además del dolor físico, esta incapacidad de mostrar qué ha pasado lastima. Entonces hay que ayudarle a la víctima a poner en palabras para que se posicione como víctima. ¿Qué es lo que pasa con los niños y niñas? Pues en primera instancia se sienten defraudados por quien tenía que protegerlos. Comienzan a perder la confianza en el entorno o se apegan mucho a alguien que pueda protegerles. Si es que tienen el apoyo de un proceso terapéutico, a ellos y a su familia, porque cuando se abusa, acosa o viola a alguien, se viola a la familia, como han visto, a la sociedad, ¿no? Pero inicialmente a su familia, si es que tiene apoyo terapéutico, puede procesar esto. Y no es que se convierte en zombie, muerto viviente, como he escuchado en algunos lugares. No, es una persona que va a tener una herida, que si es bien curada emocionalmente, va a poder ser víctima, asumirse como víctima, pasar a sobrevivencia, es decir, yo he vivido esto, pero esto no va a gobernar mi vida, para eso trabajamos en terapia, e incluso algunas personas van a pasar a una acción resiliente de trabajo por la sociedad para que esto no suceda, ¿no? Quienes no tienen un proceso terapéutico corren el riesgo de situarse en el lugar de víctimas permanente, ¿no? A mí me ha pasado esto, si no me hubiera pasado yo sería exitosa, exitoso, si a mí no me hubieran hecho, es decir, situarse en ese lugar. ¿Depresión? Sí, manejarse en depresión, pero además situarse como víctima, es decir, comenzar a relacionarse con el entorno a partir de esto, ¿no? En lugar de decirte, hola Jorge Luis, ¿cómo estás? Buenos días, decirte, bueno, sigo con el tema de la violación, ¿no? Es que a mí me han violado. Entonces, No cuarta, su vida. Y una tercera posibilidad es que genere una cadena de repetición de lo que ha vivido. Y esto es también bastante peligroso. Muy bien, Marinés, ha sido un placer tenerte como siempre para conversar estos temas. Muchas gracias, cuidaremos a nuestras guaguas, no entraremos en pánico, pero apoyaremos la educación integral de la sexualidad. Por eso nos ha alegrado que se inserte en la malla curricular, porque es una posibilidad de que nuestros niños, niñas, adolescentes aprendan, dosificando contenidos, cómo prevenir estas y otras formas de violencia. Muchas gracias. Marinés Salazar es educadora, es especialista en sexualidad y directora de Sinergia.
Nos ha acompañado con el análisis desde otra perspectiva, otro enfoque de cómo ver esta situación que ha violentado a la sociedad, sin duda alguna. Muy bien, continuamos con otros temas, Sofía.